Bueno, ya le adelantábamos hace unos minutos que hoy íbamos a abrir nuestro programa para hablar de bienestar, de salud, y vamos a hacerlo como hemos hecho ya en otras ocasiones para hablar pues de psicología, en este caso relacionada con el deporte. Para eso tenemos, como siempre, en este plató a Gonzalo Rosendo, que es psicólogo deportivo. Buenas noches, Gonzalo. Buenas noches, Cristóbal, ¿qué tal? Gracias de nuevo por estar con nosotros, por acompañarnos en este espacio. Decíamos que íbamos a hablar hoy de psicología deportiva, ya lo hemos hecho en otros momentos de este programa, pero nos gustaría pues conocer un poco cuál es la figura del psicólogo deportivo, qué importancia tiene dentro de los clubes principalmente, sobre todo ahora que empiezan los clubes a preparar su nueva temporada, que quizás sea el momento de hacer una pensada y decir, bueno, pues necesitamos a alguien que nos apoye en este aspecto. Bueno, hablamos de la psicología deportiva. La pregunta primera casi es de cajón, ¿no? ¿Qué es un psicólogo deportivo? Bueno, sí, un psicólogo al final, lo que llegamos a ser psicólogo deportivo por la especialización, ¿no? En la cual nos centramos más en el área de la actividad física y el deporte, pero somos psicólogos, hemos estudiado la ciencia del comportamiento, no somos magos, ni adivinos, ni leemos la mente, como estos tópicos y estereotipos que suele haber, ¿no? Que no son ciertos, por supuesto. Entonces, un psicólogo, sin más, lo que intenta es estudiar las conductas de las personas, ya sean por un antecedente de un pensamiento, ya sea por un comportamiento, por una respuesta sensorial, e intentamos modificarla o intentamos apoyar en algunos aspectos emocionales. En fin, trabajamos muchas áreas que engloban tanto la conducta como los pensamientos, ¿no? Así, para acercarme al público general. Y al final es eso, la psicología es una ciencia que estudia el comportamiento. La psicología deportiva intentamos llevarlo al área del deporte, a los deportistas, a mejorar el rendimiento mental del deportista. Porque, claro, tenemos en cuenta que hay una faceta física en la cual el deportista tiene que tener una capacidad, ¿no? Ya sea de resistencia, de velocidad, de flexibilidad. Hay una capacidad técnica, ¿no? En caso de algunos deportes, cómo se golpea la raqueta, cómo golpeo el balón. Pero claro, y la cabeza, en fin, cómo trabajamos mentalmente, cómo trabajamos psicológicamente y cómo responde nuestro cuerpo ante esos pensamientos. Además, Gonzalo, entiendo que quizás no a nivel club local, ¿no? Pero a nivel competición, ¿no? Cuando hablamos de deportistas de élite, a mí personalmente me da la impresión de que la psicología es lo que marca la victoria de la derrota. Y me refiero a eso porque llega un momento en el que me da la impresión de que todos los deportistas han puesto su cuerpo tan al límite, casi rozando, ¿no?, el límite humano. Sí. Y que lo que separa al final es mínima. Es muy poca, ¿no? Es decir, bueno, pues son milésimas de segundo y tiene mucho que ver a lo mejor con la concentración, con el estado anímico, con la presión. Totalmente, atención, concentración, motivación en algunos casos. Puede ser que llegues a la competición con un mal día, con un buen día, con ganas, sin ganas. En fin, entra en juego todo, como bien comentas, todo eso de la psicología, ¿no? Es importante porque en otros momentos pues puede ser una lesión lo que te impida ganar o lo que te impida llegar a competir, pero mayormente, como bien dices, en el alto rendimiento, ¿no? Y sobre todo en la élite, muchas veces la diferencia entre el campeón y no campeón, o el que gana y el que pierde, es al final cómo funciona la mente, ¿no? Y esa capacidad de poner las herramientas psicológicas necesarias para competir, vamos, en ese momento. Bueno, en esos momentos sobre todo de competición de élite, nadie pone en duda, nadie cuestiona la necesidad, ¿no?, de contar con psicólogos deportivos, con personas profesionales que se encarguen de esto. ¿Y cuál es el trabajo que realiza con estos deportistas? Porque nos imaginamos, yo pienso, que desde luego no tiene nada que ver con la psicología deportiva, ¿no?, pero pienso en películas como Rocky Balboa y veíamos a su entrenador motivando. Desde luego eso es una parte, bueno, pues cinematográfica, ¿no?, mucho más visual. Pero, ¿qué tiene que ver eso con el psicólogo deportivo? Bueno, es que no solo trabajamos con el deportista, ¿no?, o ayudamos al deportista a mejorar su rendimiento, es que también vamos de la mano del cuerpo técnico, ¿no?, y del staff, y quizá el entrenador también esas pinceladas pues puede adquirirlas. Muchas veces hay aspectos, hay habilidades que son innatas, se pueden decir, sí, pero no todas. Hablábamos antes de concentración y atención. La concentración y la atención se puede entrenar y se puede mejorar.
Puedes estar más atento, puedes estar más concentrado, pero sí siempre se puede mejorar y entrenar. Entonces ahí entra, por ejemplo, la figura del psicólogo, no tanto incluso, ya te digo, no tiene por qué ser tanto con el deportista, sino al entrenador, decirle algunas tareas, algunas habilidades para que el deportista las trabaje, que si directamente podemos trabajar con él, mejor, ¿no? Y trabajamos pues todo eso, de la motivación que habla, pues evidentemente también es un tema que, bueno, esto de motivación estamos acostumbrados a, hoy estoy desmotivado, pero ¿qué quiere decir la motivación, no? Si lo estudias desde el punto de vista de la psicología, pues tienes unas direcciones, una intensidad, en fin, se desglosa en más que una simple palabra o terminología, ¿no? Y hay que saber qué nos estamos dirigiendo y cómo la estamos definiendo cuando hablamos de estar desmotivado o motivado. Mucho tiene que ver también la concentración, ¿no? Vemos que siempre, sobre todo cuando hablamos de equipos de competición, es muy habitual ver, bueno, pues el hotel de concentración de tal equipo, que se van un día antes para estar concentrados todos juntos, digamos, para que su mente no se fije en otras cosas que pueden ocurrir al alrededor, ¿no? Claro, intentamos que digamos, disminuir los factores externos que puedan influir a la competición que se va a llevar a cabo, y influye pues eso, la presión, la atención y concentración, como venimos hablando, la motivación, emoción, la percepción del partido que nos llega. Es al fin y al cabo meterte en una visualización que le llamamos, ¿no? Que es que ya te estés mentalizando de lo que viene, ¿no? Y que tengas la mente puesta en la competición que se lleva a cabo. Ahora sí es cierto que muchos entrenadores están viendo, pues por ejemplo, que eso puede provocar más presión, más nerviosismo en los jugadores. Pues aquí entra, por ejemplo, la figura del psicólogo. Habría que evaluar el equipo, si en caso que fuese un club con un grupo, tendríamos que evaluar el equipo y ver las necesidades, las limitaciones y las ventajas del equipo. Y quizás hay equipos en los que no hace falta concentrarlos. Es decir, a lo mejor el llevarle una concentración de varios días puede llevarle a un estado de nerviosismo, de ansiedad precompetitiva que no nos viene nada bien. Claro. Ahí entra, por ejemplo, el papel del psicólogo, ¿no? En ese consejo o sugerencia y, en fin, y trabajando con los deportistas en la propia concentración. Bueno, se trabaja con los deportistas, con el equipo técnico, ¿no? Con entrenadores, y también, Gonzalo, entiendo que será muy importante trabajar con el equipo como un todo, o sea, como grupo, ¿no? Porque al fin y al cabo, cuando hablamos de deporte individual, está claro que hay que trabajar con el deportista, ¿no? Y no hay más que el deportista y su equipo, pero es muy importante también trabajar con el conjunto, con el equipo, cuando van todos a una, ¿no? Para que haya cohesión, para que... Exacto, totalmente. Ahora que estamos a principio de temporada, yo aconsejaría a los entrenadores que empiezan con el equipo que hagan mucho trabajo, además de físico, como se suele decir, ¿no? Porque vienen de unas vacaciones los deportistas y demás, entonces vienen un poquillo dejados, ¿no? Como se dice, y hay que pegarle fuerte al físico, pero nunca abandonar esa cuestión, por ejemplo, de cohesión grupal, de liderazgo, ya empezar a evaluar un poco el equipo en cuanto a qué tengo este año, porque muchas veces se nos van jugadores, llegan ya sea fútbol base en los niños o ya más adultos, ¿no? Pero sí es cierto que vamos cambiando, entonces ahora es un buen momento para empezar la temporada y empezar a crear pues ejercicios de cohesión, dinámicas, donde los jugadores se sientan más como un colectivo y con el compañerismo que va a requerir a lo largo de la temporada, ¿no? y a lo largo de los momentos difíciles que tendrá una temporada. Claro, porque entiendo que además cuando incluso en el deporte base, ¿no? Cuando uno empieza una competición y hay momentos complicados para el equipo, y marco complicado puede ser una derrota, ¿no? De un partido, sea importante o no, muchas veces entre el propio equipo, bueno, pues puede haber tensión, ¿no? Claro. Hemos perdido porque no ha hecho bien su trabajo, porque se ha despistado, porque tal. Eso hay que tenerlo muy controlado también, ¿no? Es que en los deportes de equipo ocurre algo que cada uno ocupa un rol. Entonces siempre no aceptamos el rol que nos toca, porque al final en un equipo somos 20 personas, 15, sean las que sean, ¿no? Baloncesto, fútbol, pero claro, a lo mejor tenemos que ocupar un rol que no es el que nos gusta y tenemos que aprender a aceptarlo, a valorarlo y sobre todo a esforzarme a mejorar. Si yo no quiero ese rol y quiero, por ejemplo, el rol de titular o el rol de líder, pues tendré yo que ver en qué aspectos controlo, ¿no? Internamente para poder cambiar eso. Muchas veces nos centramos en factores externos que no podemos controlar, que son incontrolables y queremos cambiarlo, y deberíamos de centrarnos más en eso, en factores que yo controlo, que puedo hacer cambiar de mí mismo para llegar a conseguir ese rol y conseguir, por supuesto, esa cohesión grupal, que nunca hay que olvidar que es un equipo y debe de primar el equipo antes que las individualidades, que es bastante difícil. ¿Es función también del psicólogo deportivo dejar claro en el grupo cuál es el objetivo que tienen marcado?
Bueno, sí, a ver, función es del entrenador, evidentemente. El entrenador es el líder Sí, pero principal, el entrenador puede es el actor decir principal cómo llegar hasta eso, pero no sé Sí. si el objetivo los marca los psicólogos y... Respecto a la competición, yo creo que intentaríamos marcarlo entre todos. Cada uno aportará el granito de arena respecto a lo que evalúa. Ya te digo, ahora que estamos en pretemporada, pues viene la evaluación. Por ejemplo, el preparador físico se encargará de ver cómo se encuentran los jugadores, ¿no? En lo que hablamos antes, los temas de velocidad, en fin, en las áreas que le corresponde a él. El psicólogo quizás se centra un poco más en el área de que estamos hablando, de liderazgo, de cohesión grupal, de estrés, ansiedad precompetitiva. Entonces ahí yo puedo aportar mi idea que veo del equipo, mi evaluación, para entre todos sacar un objetivo. No soy yo el que debe de poner el objetivo, porque es que dentro del deporte se trabajan distintas áreas y diversos aspectos que no solo controlo como psicólogo. Entonces sí es cierto que estaría bien tener un psicólogo para eso, para que te aporte una gran parte importante como es el comportamiento, ¿no? Y cómo funciona la mente del deportista. Bueno, está claro que la presencia del psicólogo deportivo es fundamental para los clubes, y todo el mundo lo tiene tan claro, Gonzalo, o todavía hay quien está todavía dudando o aprendiendo a ver qué es necesario. Estamos en ello, estamos trabajando para que cada vez tengamos más cabida dentro del deporte, dentro de todos los clubes, tanto individual como en equipo, tanto en deportes de diversidad funcional o capacidades diferentes, como en deportes de élite, deporte base, deporte de ocio y salud. Cada vez, bueno, algunos gimnasios cuentan con la figura del psicólogo para simplemente si una lesión también, ¿no? El apoyo en las lesiones, cómo trabajamos la adherencia terapéutica, que es algo importante en el tema de, a ver, tengo una lesión, es a largo plazo, necesito también un poco de apoyo, alguien que me guíe un poco, no solo como el fisioterapeuta en el aspecto fisiológico, sino más en el aspecto emocional, por ejemplo. Bueno, ha costado mucho, pero finalmente vemos como la mayoría de clubes deportivos tienen en su plantilla entrenadores que todos tienen su titulación, todos están, digamos, respaldados, ¿no?, por una homologación para entrenar al equipo. Ni que decir tiene que en este caso, en el caso de la psicología deportiva, es más que fundamental, ¿no?, contar con gente profesional y, bueno, pues, y con un respaldo académico detrás, sí, ¿no? Sí, hombre, esto requiere unos años de estudios superiores, como es el grado de psicología. No solo soy psicólogo deportivo, antes soy psicólogo, que he estado 4 años, y tiene, bueno, los estudios posgrado, ¿no?, ya centrados y especializados en la psicología de la actividad física y el deporte, donde entran en juego, pues bueno, trabajar todas estas herramientas, estrategias, distintos deportes. No se trabaja igual en un deporte colectivo que en un deporte individual, y tener en cuenta eso, que al final, psicólogo deportivo, educativo, pero la figura del psicólogo creo que está muy estereotipada y habría que luchar contra eso desde aquí, ¿no?, por ejemplo, y es algo como que se relaciona con malo, con enfermedad, y no sé, es algo que deberíamos de cambiar ya, que los psicólogos trabajan muchas cosas. Ahora está muy de moda, por ejemplo, el mindfulness, la atención a la conciencia plena, que se basa un poco más en la relajación, en otros aspectos, y lo puede trabajar cualquier persona y lo puede entrenar cualquier persona, y no nos estamos dirigiendo a un colectivo solo clínico. Y por supuesto, el psicólogo clínico no solo trabaja con personas que tienen trastornos mentales graves, en fin, es decir, hay que trabajar digamos, diferencias en las conductas que queremos cambiar y pequeños rasgos. Sí, que de algún modo es una persona que te acompaña en un camino en cualquier tipo de personas, ¿no? Sí. Gonzalo, hablábamos bueno, de la importancia, la positiva que tiene la psicología dentro del deporte. Vamos a hablar, bueno, pues de lo negativo que puede resultar un mal acompañamiento psicológico, ¿no?, cuando quizás se le puede a alguien, bueno, pues pedir más de lo que puede dar, tener una exigencia que le acabe, pues, desmotivando, presionando, que entiendo que eso se tiene que dar muchas veces, ¿no?, la sobreexigencia de los deportistas, ¿no? Y ahí es donde entra en juego el psicólogo deportivo, y por ello hay que contar, como bien dice, es que tiene una formación detrás. Puede haber los mejores, puede haber lo peor, igual que en todas las vocaciones y todos los trabajos, pero lo que no podemos actuar de psicólogo es teniendo otra formación o siendo otra personalidad, ¿no? Me refiero, si yo soy entrenador, soy entrenador. Igual que yo respeto la figura de mis compañeros fisioterapeutas, mi compañero preparador físico, en fin. Entonces el psicólogo es psicólogo, y como bien dice,
En el deportista hay una serie de aspectos que influyen externos que hay que tener muy controlados en el sentido de cuidado con esto de la presión, como veníamos hablando muchas semanas, las familias, la importancia que tiene la familia en los niños, en el apoyo, en qué papel toman, ¿no?, en esto del deporte, los familiares, el entrenador, cómo le lanzo este mensaje, es decir, no eres peor entrenador porque quizá yo tenga una formación en comunicación y te pueda sugerir dar un mensaje de una manera u otra. Seguramente yo el planteamiento táctico del equipo no tenga ni idea cómo hacerlo, ¿no? Es tu área, pero sí es cierto que un simple mensaje con una connotación distinta puede crear en el deportista algo que no es lo que buscamos, ¿no? Claro, porque además hemos visto muchas veces carreras, ¿no?, que han ido al traste precisamente por eso, por gente, bueno, pues que han tenido una presión extrema, que no han podido soportar, o personas que luego no han sabido compaginar su vida deportiva con su vida personal, y una vez que ha finalizado su carrera deportiva, bueno, pues ha tenido un camino no deseado. Hemos visto muchas estrellas del deporte que en su vida personal luego han fracasado, ¿no? Y eso a lo mejor es algo con lo que hay que ir preparando a lo largo de toda la carrera. Y que habría que trabajar desde siempre. Y muchas personas que iban para estrellas y no llegan, ¿no? Y entonces es una pena porque dice que ha fallado, ¿no? Y en muchos casos puede influir que sea eso, ¿no? Pues a lo mejor la falta de motivación, la falta de ganas a la hora de tener que ir a entrenar todos los días, es un sacrificio y es un compromiso bastante grande que no se ve, ¿no? Sobre todo cuando hablamos ya de deportistas de élite, ¿no? Y sí, claro, es importante tener la figura del psicólogo para que trabaje todo eso, el estrés, la ansiedad, en fin, habilidades que conocemos y que a día de hoy la sociedad cada vez estamos más expuestos a ellas. Hoy en día, ¿quién no ha estado en una situación estresante, ¿sabes? Y en una situación donde ha podido crear algún ataque de ansiedad, ¿no? Por desgracia. Bueno, pues ¿cómo trabajamos eso? ¿Cómo lo abordamos, no? Bueno, de hecho, el estrés es una de las principales causas de baja médica en este país, y entiendo que en muchos deportistas, como no tienen la posibilidad de tomarse una baja, sino siguen compitiendo y siguen arrastrando eso. Decía algo, Gonzalo, que me llamaba la atención. Decía, muchas personas que iban para estrellas del deporte y que luego no lo consigue. Ahí podemos diferenciar dos casos: el que realmente tiene aptitudes para ser estrella, no lo consigue por un mal asesoramiento, y quien no tiene esas aptitudes, pero le han convencido de que sí. Esa frustración que me da la impresión de que se dará muy a menudo, ¿no? Sobre todo en el deporte base, de padres tengo en casa a un Cristiano Ronaldo, tengo en casa a un Messi, que de algún modo le trasladan a los pequeños esa idea, y luego la realidad no es esa, ¿no? No, Cristiano Ronaldo hay uno y Messi hay uno, y no sé cuándo volveremos a ver otro similar, así que dejemos de meter expectativas que no llevan a un final que es el que conviene. Pero es muy habitual eso, que los propios, en el caso del deporte base, que los propios padres, incluso algún entrenador, bueno, pues ponga una mochila a un pequeño de va a triunfar, va a conseguir, va a llegar lejos, y luego tenga una frustración por no conseguirlo. Sí, a ver, mi experiencia personal me dice que no es que sea algo común, porque si lo trabajas no es común, pero sí es algo que se ve a menudo, esto de las expectativas que te comento, ¿no? De decir, cuidado, que tiene 12 años, que estamos viendo que es un fuera de serie, que puede llegar, pero que es que influye el que con 12 años te vayas a vivir fuera de casa, ya está afectando a otros aspectos que a lo mejor no controlábamos, y que puede influir en lo bueno que era. Pero si allí cogía ahí en la liga, ganaba todo él, marcaba todos los goles en caso del fútbol, no sé qué, y ahora aquí en este campeonato no me rinde, es que a lo mejor está a 600 kilómetros de casa, sin el apoyo familiar, sin sus amistades, sin su zona de confort, ¿no? Como le llamamos, y a lo mejor es muy pequeño para que esa zona de confort desaparezca y tener que adaptarme y habituarme a algo que no estoy acostumbrado. Claro. Ahí la figura del psicólogo debe de trabajarlo, evidentemente, y debe de acompañar, como decías antes, este aspecto. Y sí, es muy común esto de poner una mochila o de cargar de expectativas y de presiones a niños, al fin y al cabo, que le quedan por recorrer muchas etapas y de que debemos de ir paso a paso, ¿no? Y poco a poco, al fin y al cabo. Entiendo que también existen, de algún modo, la forma de premiar, ¿no? a los deportistas a través de la psicología, ¿no? ¿Cómo se gestionan los triunfos también en este caso? Bueno, los triunfos gestionarlos poco, es decir,
gestiono la consecuencia del triunfo, lo que pueda crear en ti. El ganar es el mayor refuerzo que puede tener un deportista, evidentemente, y es lo que es la meta que buscan, ¿no? Pero antes de esa meta han tenido unos objetivos que nunca deben de olvidar, y un esfuerzo y un compromiso que no deben de olvidar. Por eso digo que bueno, el triunfo ha llegado y hay que disfrutarlo. Yo lo que me centro luego es en las consecuencias de ese triunfo, pues en un nivel de exceso de confianza, por ejemplo, a donde nos lleva, las expectativas si se nos van demasiado de la realidad que podemos conseguir. Ahí es donde quizá deberíamos de trabajar, ¿no? Y registrar pues un poco los objetivos como los teníamos, en el sentido de tranquilo, paso a paso, como te venía comentando, y hemos conseguido esto que a lo mejor no era esperado, pero no quiere decir, como muchas veces vemos declaraciones, ¿no?, de ni antes era tan malo ni ahora soy tan bueno porque haga, pues exactamente lo mismo, ni ahora vamos a ser los mejores ni antes éramos los malos por no conseguirlo. Hemos conseguido nuestro objetivo, pues a seguir trabajando, teniendo en cuenta que estas expectativas son muy poco a poco, con unos objetivos a corto plazo, y al final, pues si llega el triunfo, a disfrutarlo, que es el mayor refuerzo, y es con lo que el deportista cuenta y quiere. Se han dado situaciones en el deporte, Gonzalo, y aquí en Puerto Real en concreto se ha dado en alguna ocasión de que se ha exigido, bueno, pues a los deportistas un esfuerzo, un trabajo, que han tenido su fruto, han conseguido, por ejemplo, el ascenso de categoría, y que luego se ha visto frustrada por cuestiones económicas, es decir, bueno, pues no podemos ascender porque nuestro club no puede responder a la necesidad de competir en una categoría superior. El deportista lo ha entregado, pero luego no ha tenido una recompensa por una cuestión ajena, ¿no? ¿Eso también hay que gestionarlo con ellos? Sí, claro. Yo creo que es algo que lo entienden. En este aspecto, como bien dice, a nivel local, a nivel quizá un poco que no tienen esa suerte de poder competir en ligas superiores por temas que no controlan, pero aquí vuelvo a lo mismo, es que lo que no controlamos tenemos que tener muy claro que no debemos de centrarnos y de que nos avasalle, ¿no? Porque al final nos centramos en eso, por ejemplo, de ahora no podemos jugar, no me pueden ver en otros campos, no puedo hacer, pero es algo que tú no puedes controlar, y al fin y al cabo tienes que, lo que puedes y lo que tienes, que trabajarlo y seguir creciendo y seguir apostando, por supuesto, por el club y por el equipo donde estás, que te ha dado ese ascenso o esos momentos de éxito, ¿no? Muchas veces nos vamos a otros lugares o tomamos otros caminos creyendo que nos va a ir de mejor, y luego te das cuenta que te falta, que a lo mejor has pegado ese salto, pero dices, pues ahora que ya he conseguido esto, no me termina de llenar, y donde estaba antes estaba mucho mejor y me encontraba... Sí, de algún modo también es salir de una zona de confort, ¿no? Como el joven que se va a otra ciudad, ¿no? Para iniciar. Gonzalo, ya para terminar, seguramente nos estarán viendo muchos deportistas, muchos clubes, pero sobre todo nos estarán viendo aficionados al deporte. ¿Qué papel tiene el aficionado también en la psicología dentro de un equipo? ¿Podemos sin querer estar ejerciendo una presión innecesaria a los jugadores, estar trasladándole un nerviosismo que quizás vaya en contra de nuestros propios objetivos, ¿no?, que es acompañar al equipo? Claro, por supuesto, al final, y más cuando es una afición grande y mucha gente, pero yo como psicólogo no puedo trabajar con toda la afición. Lo que sí tengo que trabajar es con el deportista para que asuma esa presión, asuma esos nerviosismos, y cuando salga al campo pues no tenga ningún problema respecto a lo que tenga que oír, lo que tenga que ver y lo que tenga que soportar durante 90 minutos o durante lo que dure, ¿no? No sé, muchas veces hablamos de fútbol, pero en todos los deportes. Yo como psicólogo pues sí me puedo dirigir a la familia, puedo trabajar con el colectivo familiar, pero en los aficionados, imagínate la de aficionados que hay en un deporte, sobre todo en deportes como fútbol y baloncesto, ¿no?, que son bastante grandes, pero sí trabajar con el deportista, esa ansiedad que le pueda causar el salir, el escuchar... Claro, es que yo muchas veces veo las competiciones y veo algunos jugadores concretos, ¿no?, que salen al campo y nada más que poner un pie en el césped reciben una pitada, abucheos, insultos, y pienso, digo, ¿y a este hombre ahora cómo juega fútbol sabiendo que tiene un estadio en contra, ¿no? Bueno, y los árbitros... también hay un trabajo importante con el tema de los jueces arbitrales, porque es lo que dice, es poner un pie y ya están siendo juzgados, ya están siendo prejuzgados y valorados de la peor manera que puede haber, y eso no lo puedo trabajar con las personas que lo hacen, lo tengo que trabajar con la figura primordial, que es el árbitro o el jugador si le ocurre, y trabajar que el foco atencional no está en la grada, sino está en el campo, ¿no?, y en la cancha, y eso es lo importante, centrar nuestra atención en variables y en aspectos que tenemos que
que centrarnos no en lo que está fuera, y lo trabajaremos muy despacio, muy poco a poco, pero al final se consigue, como la confianza en uno mismo, la cohesión grupal y todos estos aspectos psicológicos que veníamos hablando a lo largo de la entrevista, Cristóbal. Bueno, pues ya lo han visto. Poco más que nos queda poner un eslogan publicitario a todo esto de lo que hemos hablado, y es: pongan un psicólogo deportivo en su club, que ya saben todos los ámbitos en los que se puede trabajar, en los que se puede reforzar el rendimiento tanto colectivo como individual de los jugadores, y es algo más que necesario. Sí que pues que yo creo que es una opción importante a tener en cuenta por todas las entidades deportivas, tanto locales, provinciales, como las propias federaciones, a través de las cuales también se puede trabajar en este sentido. Gonzalo, pues te vamos a dar las gracias, Muchas como gracias siempre, a vosotros. una semana Muchas más gracias. por acompañarnos y por contarnos todo esto. Nosotros despedimos a Gonzalo Rosendo, nos vamos unos segundos a la publicidad y enseguida estamos de vuelta.